Los últimos 18 años a Eugenio Martínez le ha tocado cubrir la fuente electoral. Y si bien siempre quiso ser periodista deportivo, su manera de abordar el tema lo ha vuelto referencia para los análisis sobre los muchos procesos electorales realizados en Venezuela durante casi 2 décadas. A solo 4 días de unas muy cuestionadas elecciones presidenciales, Eugenio comparte su visión sobre el hecho, revisando resultados de un pasado reciente que sirven de base para entender a qué nos enfrentamos los venezolanos. Eugenio, gracias por aceptar esta entrevista. No, vale, con todo un gusto. En una que es casa tuya y también mía. Pues sí, pasamos unos buenos tiempos aquí, aunque creo que cuando tú estudiabas y yo estudiaba... Esto no existía, la biblioteca nueva no existía, estamos en la No. Universidad Católica Andrés Bello, a quien le agradecemos por supuesto a esta institución que nos haya aceptado la entrevista para Vivo Play y para TV Venezuela con Eugenio. Aquí te graduaste y aquí también has sido profesor. Y he estado en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello como parte del proyecto de Integridad Electoral. Creo que muchos profesores de mi época se sorprenderían, pero bueno. ¿Por qué? Bueno, creo que algunos compañeros me han confesado que del estudiante que fui a lo que terminé siendo como profesional nunca se lo hubiesen imaginado. ¿Cómo eras tú como estudiante, Eugenio? Yo creo que eras malo. Realmente. ¿Malo? Sí, sí. ¿Malo, pero en qué sentido? ¿De Bueno, hacer travesuras o malo de notas? Académicamente hablando. Ambas. De hecho, pasaba mucho tiempo en el jardín. No te puedo creer. Sí, porque me aburría en clase. ¿Te aburría las clases sí. de comunicación? Sí. ¿Y te graduaste en mención audiovisual con la idea de hacer qué? Porque quería ser periodista deportivo. Pues tenía de norte a Luis Manuel Fernández. Imagínate, Que en paz descanse, claro. Maravilloso. Sí, pero yo quería ser periodista deportivo. Y wow, terminaste narrando otras cosas. Bueno, no, pero hay un árbitro que la gente no quiere, hay un árbitro que la gente acusa siempre de manipular el resultado, hay estadística, entonces vamos más o menos bien. Bueno, está bien, qué buena manera de aceptar ese cambio en tu vida tan radical. Bueno, un cambio temporal, sí. Es decir, cuando yo empecé en el Universal, en periodismo impreso, me dijeron, bueno, que sí, que me aprobaban el cambio para deportes, pero que temporalmente tenía que apoyar a política por el tema del Consejo Nacional Electoral, porque empezaba la época de la relegitimación de poderes, la nueva constitución. ¿Año qué? Estamos hablando del año 2000. Y temporalmente llegamos al referendo revocatorio de Chávez, a las elecciones de 2005, a la presidencial de 2006, a la de 2008. Temporalmente tienes 18 años. Temporalmente me fui del Universal esperando el cambio a deportes. ¿Pero te gustaría en algún momento hacer periodismo deportivo? Bueno, sí, ¿O te encantó ya, te atrapó la política y la fuente electoral? Me gustaría narrar algún partido de vez en cuando, pero bueno, ya. ¿En tu casa de vez en cuando estás viendo un partido, por ejemplo, de fútbol? No, ahí lo que hago es gritar como un buen fanático. ¿Eres fanático de quién? Del Real Madrid. Del Real Madrid como equipo, Por sí, supuesto. pero además como deporte del fútbol. Del fútbol. O sea, ¿te Sí, gustaría narrar en algún Sí, momento? sí, Por sí, favor, sí. te tengo que escuchar, yo tengo que escucharte como narrador O deportivo. por lo menos como comentarista. Porque siempre te estamos, bueno, llamando y molestando por el tema de la fuente electoral, que al final de cuentas vienes revisando y trabajando desde hace 18 años, mucho Sí, tiempo, sí. Eugenio. Ha pasado bastante por ahí. Demasiadas cosas has visto. Bastantes. He visto transformación de personas que admiraba muchísimo a personas que ahora me cuesta entender cómo las llegué a admirar tanto. He visto de todo. Cambios de oposición a chavismo opositores, gente que va, gente que viene, gente que dice una cosa hoy, dice otra mañana, pero bueno, ahí vamos. Imagínate, entonces tú cubriendo esa fuente ves poco lo que crees cuando te dicen. Lo ves con mucha desde la desconfianza. Bueno, generalmente el periodista es escéptico. A mí el tema del CNE me volvió mucho más escéptico de lo que soy. De hecho, muchos de mis amigos terminaron diciéndome que era una especie de Grinch, porque cada vez que alguien decía, ahora sí gana la oposición, yo, ya va, es que la encuesta no dice eso y tal. Ya llegó a amargar las Navidades, porque siempre era las elecciones en diciembre, pues. Así es. Para muchos soy un Grinch. ¿Generalmente no te has equivocado en los análisis que has hecho del tema electoral? Bueno, creo que alguien que diga que no se ha equivocado miente, ¿no? Seguramente me he equivocado, pero creo que en la mayoría de los casos he tenido una visión bastante cercana a la realidad, lo que ha terminado o a lo que terminó ocurriendo. Pero en todos estos años, por ejemplo en 18, tú concluyes que durante cierto tiempo acá, por ejemplo, este sistema, este modelo revolucionario bolivariano ganó porque tenía los votos. Sí, sin duda. No tengo ninguna duda de que entre el 98 y al menos 2010
las elecciones que ganó el chavismo, las ganó porque en buena medida tenía los votos y esos votos terminaron siendo además con un colchón por el tema de manipulación en algún sentido, de utilizar recursos públicos para hacer campaña y se fue pervirtiendo un poco el sistema. Probablemente eso sirvió para ampliar las brechas con las que ganaba el chavismo, pero en buena medida el chavismo ganó porque tenía los votos. Ahora, si el chavismo no hubiese desconocido el resultado de la elección del año 2008, por ejemplo, de las de gobernadores y alcaldes, al empezar a nombrar protectores, si se hubiese respetado el resultado del referendo constitucional del año 2007, si se hubiese respetado el resultado del año 2010, seguramente estaríamos en otro ambiente en este momento. ¿Tú sí crees que también fue determinante no participar en las elecciones parlamentarias del 2005? Ese fue uno de los peores errores de la oposición, el de la elección parlamentaria del año 2005, porque le dio vía libre al chavismo en el Parlamento. En ese momento la oposición, aunque era minoría, ha podido tener unos 40 diputados. Al cierre de ese periodo constitucional, más los de Podemos, hubiese llegado a unos 50, 60 diputados. Hubiese sido distinta la dinámica parlamentaria entre 2005 y 2010, que fue el del acelerón de Hugo Chávez. Reforma constitucional y reforma de la reelección de por medio. Tú hablas del periodo 98-2010 aproximadamente, donde se ganó con votos. Donde se ganó con votos, había algo de manipulación, pero ahí estaban los votos. De ventajismo, electoral, etcétera, que bueno, lo seguimos viendo hasta el sol de hoy. Pero en el caso del 2010, a partir del 2010, ¿qué ocurre en Venezuela? Bueno, hay que ver que hasta el año 2010 siempre hubo un debate interesante académicamente hablando, sobre todo en la comunidad internacional, sobre qué era el sistema venezolano, qué había en Venezuela. Hasta el año 2010 la mayoría de los politólogos terminaron coincidiendo que esto era un autoritarismo competitivo, en el buen sentido de la palabra. Desde el 2010 en adelante ha sido cada vez más autoritario, cada vez menos competitivo, hasta que llegamos al año pasado a ver ya el caminar entre un sistema de autoritarismo a un sistema totalitario como tal. En este momento ya algunas ONG debaten si esto es autoritarismo o es un Estado fallido en función de la emergencia humanitaria que se vive en el país. Pero los últimos 5 años ha sido un deterioro importantísimo de la calidad política del sistema. Obviamente, del sistema, ¿no? Un sistema que además se ha puesto ya absolutamente al servicio de una parcialidad política. Siempre fue así, me parece. Sí, incluso en la llamada Cuarta República. Lo que pasa es que era menos evidente. Había instituciones que trataban de guardar las formas. Por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de Brasil, lo vimos en el caso de Argentina, en la transición Kirchner-Macri, lo estamos viendo en el caso de Ecuador, en la transición Correa-Moreno. Tal vez las instituciones venezolanas adolecieron de esa institucionalidad que hubiese sido necesaria para poner los suficientes frenos para no llegar a la situación que estamos hoy en día. El Consejo Nacional Electoral es el mejor ejemplo de eso. Tú has podido, en 18 años que le has hecho seguimiento a la fuente electoral, tú has podido ver el comportamiento, por ejemplo, de figuras emblemáticas como un Jorge Rodríguez o ahora una Tibisay Lucena. ¿Qué similitudes y diferencias ves entre ellos? Por ejemplo, de figuras emblemáticas como un Jorge Rodríguez o ahora una Tibisay Lucena. ¿Qué similitudes, por ejemplo, de figuras emblemáticas y diferencias ves entre ellos? O ahora una Tibisay Lucena. ¿Qué similitud, por ejemplo, de figuras emblemáticas y diferencias ves entre ellos? O ahora una Tibisay Lucena. ¿Qué similitud, por ejemplo, de figuras emblemáticas y diferencias ves entre ellos? ¿Qué similitudes o ahora una Tibisay Lucena? Por ejemplo, de figuras emblemáticas y diferencias ves entre ellos? ¿Qué similitudes o ahora una Tibisay Lucena? ¿Qué diferencias ves entre ellos? Por ejemplo, de figuras emblemáticas. ¿Qué similitudes o ahora una Tibisay Lucena? ¿Qué diferencias ves entre ellos? ¿Qué similitudes o ahora una Tibisay Lucena? ¿Qué diferencias ves entre ellos? ¿Qué similitud, por ejemplo, de figuras emblemáticas o ahora una Tibisay Lucena? ¿Qué diferencias ves entre ellos? Como un Jorge Rodríguez. ¿Qué similitudes o ahora una Tibisay Lucena? Por ejemplo, de figuras emblemáticas. ¿Qué similitud como un Jorge Rodríguez? ¿Qué diferencias ves entre ellos? Por ejemplo, de figuras emblemáticas o ahora una Tibisay Lucena. ¿Qué similitud como un Jorge Rodríguez? ¿Qué diferencias ves entre ellos? ¿Qué similitudes o ahora una Tibisay Lucena? ¿Qué diferencias ves entre ellos? Como un Jorge Rodríguez. ¿Qué similitudes o ahora una Tibisay Lucena? Por ejemplo, de figuras emblemáticas. Internacional. Sin embargo, su comportamiento del año 2012 en adelante ha hecho que ese reconocimiento académico que tuvo en su momento, mucha gente, muchas instituciones empiezan a marcar distancia de ella. Creo que hay un quiebre importante en la imagen internacional de Tibisay
a partir del año 2012, de la elección presidencial del año 2012, cuando en el informe del Centro Carter, que fue el gran valedor del sistema y fue el gran valedor de TVSAI, el Centro Carter taxativamente dice que los rectores del CNE, especialmente la presidenta, están muy marcados por el partidismo en sus actuaciones y decisiones. Ahí hubo un quiebre muy importante en el comportamiento de TVSAI y en el comportamiento de todo el Consejo Que cada vez es Nacional más Electoral. evidente, ¿no? Cada vez es más grotesco. Bueno, creo que ya no cuida de ninguna forma. Ya no se cuidan las formas. Lo que se vio en el año 2017 en 2016 con la solicitud de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro y lo que se vio en el año 2017 con la Asamblea Nacional Constituyente ya se llevó a la institución y a la figura técnica de TVSAI a otro plano. De hecho, TVSAI a ti te ha censurado, ¿no? En ruedas de prensa. Bueno, sí, creo que es más grave que me haya dejado en doble check en los chats después de mucho tiempo. Creo que eso me pega más. Porque en algún momento tenías comunicación de... No, bueno, creo que en algún momento tuvimos muy buena comunicación, muy buena relación, más allá del plano rectora, periodista, rectora. Pero eso se fue perdiendo. Y ahora ni te responde. No, y lo curioso es que los dos tenemos el mismo argumento para justificar por qué nos distanciamos. Mi argumento básico es ese, que dejó el aspecto técnico para ser mucho más político, y su argumento es prácticamente el mismo. Dejé de ser un periodista muy técnico para ahondar como un actor político. Como un actor político. Tú eres un actor político, me lo vas a comentar al regreso. Ok, déjame pensar. Eugenio, ¿eres un actor político? Estuve pensando en el corte que iba a responder. Creo que tengo un rol muy extraño en esta circunstancia, porque terminé teniendo una incidencia muy particular en las decisiones que se tomaban en el CNE o en las decisiones que tomaban algunos grupos políticos o en la decisión que toman algunos electores. Creo que en buena medida eso se explica por la falta de instituciones y por la falta de voceros creíbles. La gente encontró en algunos periodistas, en mi caso en la fuente electoral, una vocería que no encontraba o no hallaba en otros lados. Y eso me terminó dando un nivel de incidencia extraño para un periodista de una impreso, referencia, además. pues. Sí, pero es extraño porque cualquier periodista que lleve el tema electoral en la región no tiene el nivel de incidencia que puede tener un periodista en Venezuela, bien sea en el tema electoral o en el tema económico, etcétera. Aquí creo que la falta de referentes en instituciones, partidos, sociedad civil ha hecho que muchos periodistas terminemos con un rol ocupando un puesto que no corresponde. Que no nos corresponde. Pero sí eres también como un analista electoral, político. Bueno, creo que que... te consultes, siempre es importante la opinión que tú das sobre la base de los conocimientos, además de la experiencia, de lo que has visto, de lo que después de tantos años, ¿no? Y de varias canas, tú puedes llegar a... Y menos cabello. Y menos cabello, tú puedes llegar hoy a concluir. Claro, creo que los últimos tiempos, los últimos meses, los últimos años, he terminado más como analista que como periodista. Sobre todo en un país donde hacer periodismo cada vez es más complicado. De hecho, mi reconocimiento a todo el que está haciendo en este momento trabajo de calle o trabajo de investigación, porque entiendo lo complejo que es y lo riesgoso que resulta. Pero ahora se puede hablar de que en Venezuela existe un sistema electoral. El problema es que hasta el año 2015 teníamos un sistema automatizado que funcionaba muy bien, y en torno a ese sistema automatizado había toda una serie de variables del ciclo electoral que funcionaban muy mal. El CNE siempre llevaba el discurso hacia el sistema automatizado, que funcionaba realmente bien en la medida que se auditaba bien. 2017 y ahora este proceso en 2018 han hecho que el principal punto a favor que tenía el sistema en Venezuela, que era el sistema automatizado, ahora presente infinidad de dudas, o se tengan infinidad de dudas sobre el proceso del 20 de mayo en función del sistema automatizado. Porque ya ahora sí se trata de un acto de fe, creer o no en los resultados que anuncia TVSAI Lucena el domingo en la noche. ¿Por qué? No hay certeza técnica de lo que hizo el CNE con los programas en Barmatic. Hay quien puede creer que el CNE no tocó los programas y está en su derecho de creerlo, y hay quien puede creer que se modificaron esos programas, bien sea a través de las decisiones que toma TVSAI Lucena o a través de las decisiones que toma el rector Carlos Quintero, que en realidad es el verdadero cerebro técnico del CNE. Pero en líneas generales lo que anuncia el CNE el domingo en la noche va a ser un acto de fe. El que quiera confiar en esos resultados va a tener algunos argumentos para decir que son creíbles, y el que no quiera confiar en los resultados, con remitirse al evento de la Asamblea Nacional Constituyente o al caso del Estado Bolívar,
pues tiene más que datos. Pruebas suficientes para dudar. Para desconfiar. ¿Smartmatic se separa definitivamente cuándo? Smartmatic se separa a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, después de la denuncia de manipulación del boletín de resultados. De hecho, la denuncia de Smartmatic es gravísima, porque Smartmatic dice, mi sistema funcionó bien. El problema es que Tibisay Lucena leyó un resultado distinto al que había contabilizado mi sistema. Y evidentemente el CNE desmiente esa acusación, como es obvio. Pero la única forma en realidad que había técnicamente de demostrar que la denuncia era infundada era mostrando los datos de votación por centro y por mesa. Por primera vez en 14 años, en el caso de la Constituyente, el CNE no mostró esos resultados y los escondió. Pero eso es un pendiente. Es un pendiente, pero... Es un pendiente, eso no prescribe, ¿no? Eso es delito electoral y no prescribe. Yo no lo llamaría delito electoral porque la ley en realidad no prevé una situación donde la autoridad electoral no dé los resultados por mesa. Pero está obligado, parte de la transparencia del proceso. Debería estar obligado, pero inmediatamente entramos en el proceso de las regionales. Smartmatic ya no participó directamente y por primera vez en 14 años entonces tuvimos actas que no reflejaban el resultado que anunciaba el CNE. Y ese caso de Bolívar es tal vez el más grave de todos, porque implica que el coordinador de centro del CNE, que es un funcionario del Consejo Nacional Electoral, los funcionarios del Plan República, los miembros de mesa y las autoridades del CNE regional confabularon para cambiar el protocolo de transmisión de las máquinas, evitar que las máquinas transmitieran resultados, tomar esas actas y modificarlas manualmente en la oficina del Estado Bolívar. Gravísimo. Gravísimo. Se impugnó el laxo para que el CNE diera una decisión sobre esa impugnación, venció a mediados de enero. Estamos a mediados de mayo y no se ha dicho nada. Bien vale la acotación para decir que mientras grabamos este programa tenemos 2 años, 8 meses y 12 días esperando todavía una resolución sobre la impugnación a los diputados de Amazonas, de la elección de los diputados de Por lo Amazonas. cual desconocieron a la Asamblea Nacional. Que es lo que dio pie a que no se reconociera a la Asamblea Nacional, que se hablara de desacato y que posteriormente se hablara de la Asamblea Nacional Constituyente y que estemos ahora en este embrollo legal, técnico sobre la Constituyente. Ahora, fíjate, tú dices que el sistema automatizado es confiable o era confiable Hasta antes 2015. de que pasara hasta el 2015. 15. Pero hasta donde tengo entendido, incluso con ese sistema se podía hacer trampa si no había testigos. ¿Cierto o falso? Porque sin testigos tú puedes agarrar y sencillamente con el dedo sumar votos en esa máquina, en ese sistema automatizado. En teoría uno podía, como en todo sistema automatizado, pararse frente a la máquina y empezar a hacer así. Y llenar el cuaderno de votación con las personas que no fueron. Eso era factible hasta el año 2012 cuando se empezó a utilizar el sistema biométrico. Con el sistema biométrico, en teoría, esa posibilidad se reduce significativamente y entramos entonces en otro debate sobre la auditoría de huellas. La auditoría de huellas que tanto pidió Capriles en el año 2013 y que el CNE hizo pero no hizo porque tardó 8 meses, expulsó a los técnicos de la oposición, nunca le entregó esos resultados a los venezolanos, se los entregó a la UNASUR, la UNASUR se los entregó al Centro Carter y el Centro Carter los divulgó en un informe un año después. Básicamente el CNE terminó en esa auditoría reconociendo que había cerca de 10 o 12 mil votos comprometidos por usurpación de identidad o voto doble. Eso jamás se investigó. Pero bueno, esa técnica de marcar votos indefinidamente, que era la que explicaba algunos índices de participación extraños en centros alejados, centros rurales, centros de la misión vivienda, pasó a un siguiente nivel, que es el debate biométrico. Un debate biométrico que hace que entonces haya que hacer auditorías mucho más complejas, que no se han hecho o que simplemente se han olvidado en las peticiones que se... ¿Cuál es tu posición con relación al 2013? ¿Qué pasó entre Capriles y Maduro? Privó al final la capacidad de movilización y de presión del Ejecutivo Nacional para llevar a los votantes después de las 6 de la tarde. Es decir, Capriles ha podido estar ganando esa elección, si la memoria no me falla, hasta las 2, 3 de la tarde. A las 2, 3 de la tarde el gobierno entiende que está perdiendo la elección y usa todo el aparataje del Estado, bases de datos, presión social para mover a los electores que no se habían movilizado hasta ese momento. De hecho, si uno ve los datos de totalización del sistema, uno ve 2 líneas entre los votos de la oposición y los votos del chavismo. Cuando llegamos a las 8 de la noche, o sea, 2 horas después de, en teoría, cerradas las mesas, generalmente las tendencias se cruzan. Porque a las 8 de la noche es que empiezan a llegar los datos de todos esos centros que permanecen artificialmente abiertos. De hecho, cualquier venezolano siempre puede recordar que hay mucha propaganda del CNE diciendo la votación empezó a las 6 de la tarde
pero todos los rectores se desaparecen a las 6 de la tarde cuando cierra el proceso. Y el proceso formalmente no termina cerrando hasta las 8, cuando aparece alguna rectora a decir... Unos grises ahí que terminan favoreciendo un lado. Claro, ahí se favorece la movilización y la capacidad de presión. Eso fue en 2013, pero ¿qué pasó en el 2015 con las parlamentarias? Donde sí se logra una mayoría absoluta, además. Se logra una mayoría absoluta porque el sistema jugó en contra del chavismo. Hay que recordar que el chavismo, ese control absoluto que tenía en el Parlamento, modificaron la ley electoral por una ley de sobrerepresentación de mayorías, donde por un voto puedes quedar sobrerepresentado. Eso le valió al chavismo aquella máxima, tal vez no bien explicada públicamente, de que tenía menos votos que la oposición en 2010 en las parlamentarias, pero sacó más cargos. Exacto. En 2015 la oposición salió favorecida por eso. El resultado de 2015 no representa lo que los venezolanos votaron en las urnas, porque si tenemos un sistema de representación proporcional, la cantidad de diputados oposición chavismo debió ser más pareja. La oposición salió favorecida por el sistema que se dio en ese caso el chavismo y quedó sobre representada. Al chavismo le salió el tiro por la culata en el año 2015. Perdió diputados Además, por la ley. Además hubo testigos también en el proceso, mucho más de lo que había en procesos anteriores. ¿Una organización mejor o no? El 2015 fue el top de la organización electoral de la oposición, de la organización electoral y política, porque hubo alianza perfecta, salvo en el caso del Estado Táchira, en algunos circuitos, hubo movilización masiva, hubo testigos, se buscaron a los miembros de mesa que el CNE no notifica, se entrenaron los miembros de mesa, se hicieron reportes, conteos rápidos, reportes de incidencia, es decir, el 2015 representó el clima de organización, tanto político como electoral. Y eso se perdió en el 2016. Se perdió en el 2016, bueno, de qué estamos ahora adoleciendo en el 2018, me lo vas a comentar en unos minutos, porque ahora tenemos unas presidenciales el 20 de mayo y mira tú en qué condiciones estamos, pero igual quisiera tu punto de vista al regreso. Bueno, Eugenio, en el 2015 la oposición logró algo impensable durante mucho tiempo, que fue una organización política electoral de primera, sí, con resultados, bueno, una asamblea, su mayoría, como dices tú también, bueno, por otros beneficios, pero al final de cuentas mayoría opositora. 2016, lamentablemente se fractura, la mesa de la unidad se debilita. Hoy estamos enfrentando unas presidenciales, ¿en qué condiciones según tu punto de vista? Bueno, hay un debate innecesario sobre si las condiciones de 2018 son mejores, iguales o peores a 2015. Hay dos elementos básicos que ocurren para esta elección que no ocurrieron en 2015. Primero, la ausencia de esmarmática. Ya no hay un tercero que le ponga el ojo a lo que hace el Consejo Nacional Electoral. El CNE tiene en este momento el control absoluto del sistema automatizado y volvemos entonces con lo que hablábamos anteriormente. Es un acto de fe confiar en el CNE o no en esta circunstancia. Sobre todo cuando el CNE se comporta como un organismo dependiente del gobierno nacional, de un gobierno que ha adulterado cifras de desnutrición, de pobreza, etc. Es el primer elemento que hace que la elección sea muy distinta a la de 2015. Y el otro contexto, o el otro elemento que hace que la elección sea muy distinta es un entorno de hiperinflación y el carné de la patria. El venezolano hoy en día, un sector muy específico de la población, es muy susceptible de ser presionado para votar por Maduro. De hecho, More Consulting, por ejemplo, la encuestadora, calcula que la gente que tiene carné de la patria, 4 millones reconocen que dependen exclusivamente de los CLAP para vivir, para comer. Esos 4 millones que dependen exclusivamente de los CLAP para vivir tienen carné de la patria, lo usaron para votar en 2017 para identificarse y creen que el voto no es secreto, es decir, creen que Maduro puede saber por quién votan a través del carné de la patria. Alguien que dependa de Maduro para comer en este momento difícilmente se va a atrever a votar en su contra. De hecho, esta semana se publicó el último estudio de clima electoral de la UCAP, donde se le pregunta a los venezolanos si vale la pena atreverse a votar en contra de Maduro y perder los beneficios de CLAP o mantenerlos. El 50% de los venezolanos dice que es preferible mantener esos beneficios y no correr el riesgo de perderlos votando en contra de Maduro. A ese nivel de dependencia a ese nivel de dependencia estamos. Entonces, ese es un dato que te condiciona muchísimo, no solamente la participación del evento, sino la intención de voto del ciudadano. Pero tienes otro elemento también con relación a los carnets, porque tengo casos cercanos, seguramente también tú los conoces, de personas que no se han inscrito nunca en el sistema electoral, sí sacaron su carnet de la patria y ya les ha llegado un mensaje directo diciendo dónde votarían. El problema para 2018 es que los candidatos que participan enfrentando a Maduro pareciera que subestimaron muchísimo el tema técnico en torno a la elección. De hecho, los estudios independientes que se hicieron sobre el registro electoral
demuestran que la mayoría de los nuevos votantes y la mayoría de las personas que cambiaron de centro de votación los hicieron a los sitios donde el chavismo ha tenido más control electoral en la última década. Es decir, donde suele ganar con mayor cantidad de votos o mayor porcentaje de votos. La cantidad de nuevos inscritos, que es de 1.200.000, y la cantidad de migrados, que fueron 800.000, en el lapso que dio el CNE para actualizar el registro electoral, no hay forma que eso haya ocurrido, salvo que se utilizaran los módulos de carnetización del PSV o del Carnet de la Patria para inscribir a las personas en el registro electoral. De hecho, esa sospecha sigue ahí por la forma Pero que no es el camino regular. No es el camino regular, evidentemente que no, es una manipulación ya muy abierta del sistema para controlar a los ciudadanos, pero es un dato que ha pasado por debajo de la mesa dentro de este debate. Que puede ser determinante también. Muy, muy determinante, porque la mayoría de los nuevos votantes y la mayoría de los migrados fueron a los centros de una o dos mesas. Los centros de una y dos mesas son los centros en misiones vivienda, en zonas militares, en consejos comunales, zonas o centros electorales donde la oposición generalmente no tiene testigos, le cuesta tener testigos, y donde los índices de participación son 100% y el 100% de los votos suelen ser favorables al gobierno. Así que en líneas generales ese dato del registro electoral que fue subestimado por los participantes en esta elección puede ser determinante a la hora de hablar de la presión hacia los electores. Claro, yo quisiera que en esta parte, porque al regreso me gustaría que habláramos un poco del escenario 21 de mayo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? De acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que vas viendo y en dónde estamos, pues también, y la oposición a este país, lo fracturada que está. Pero en este momento, ¿cuáles son, crees tú, digamos, los puntos determinantes de un resultado, por ejemplo, a favor del presidente Maduro para que repita 6 años más? ¿Cuál crees tú que son determinantes? El control que tiene sobre las mesas de votación, la cantidad de miembros de mesa que fueron sorteados pero van a terminar trabajando el día de la elección, realmente es muy bajo. Hay muchos miembros ad hoc. De hecho, en las regionales y en las municipales, el 90% de los miembros de las juntas electorales eran ad hoc, no fueron sorteados, fueron militantes del PSV. Eso le da un control importante sobre lo que pasa en las mesas. El horario de cierre de los centros de votación y evidentemente la presión para votar, para recibir algún tipo de beneficio por el Carnet de la Patria. Lo que ha hecho Maduro en esta campaña, lo que ha hecho en sus actos de campaña, es decir, me dan un voto y yo les doy un bono a través del Carnet de la Patria, es algo inaudito para cualquier país, salvo Venezuela. ¿No es determinante también la división de la oposición para estas elecciones presidenciales? El problema es que el venezolano siempre ha votado a pesar del CNE y a pesar de los candidatos incluso. De hecho, el 21, me voy adelantando un poco a la otra pregunta, pero el 21 vamos a tener un debate bizantino sobre si la participación fue alta o baja. En buena medida, cualquier aspirante que se hubiese presentado y que aglutinara ese sentimiento anti-Maduro debería ganarle a Maduro. Maduro es un presidente que tiene 80% de rechazo a su gestión. La única forma de explicar que Maduro sea reelecto en un proceso electoral es que o se manipuló, la gente definitivamente no quiso ir a votar, o la cobertura de las mesas falló de forma abismal. Claro, pero lo cierto es que tú ves, por ejemplo, para el 21 de mayo, un resultado favorable para el gobierno. La primera probabilidad de triunfo en este momento es para Maduro por distintas razones. Abstención, evidentemente, del segmento opositor e independiente, falta de control en las mesas, una duda muy razonable sobre los resultados, sobre el sistema automatizado, sobre lo que diga el sistema automatizado que está ocurriendo, y la presión para los ciudadanos para votar por Maduro. El temor al secreto del voto y el temor a una represalia por votar en contra del gobierno es demasiado importante para un evento electoral. Repitiendo 6 años más, el presidente Maduro lo ve. Eso es relativo. Ah, qué interesante. Es relativo porque, a ver, ha sido parte de la estrategia de campaña de Falcón, es válido. Si no votas el 20, Maduro va a ser presidente por 6 años más, primero. Maduro va a ser siendo presidente independientemente del resultado hasta el 10 de enero de 2019. Aunque Falcón insiste que si él gana, el otro va a supuestamente entregar antes por la presión que ocurriría sobre... Bueno, está bien, pero constitucionalmente es hasta el 10 de enero que Maduro va a ser presidente. Todavía tenemos el debate sobre la constituyente, una nueva constitución. Se puede aprobar un periodo de relegitimación de poderes, puede haber una renuncia, en fin. En política no hay nada definitivo. Y menos en Venezuela. Y menos, aunque bueno, tenemos 18 años en esta historia. Bueno, más o menos por lo mismo. Bueno, a ver, creo que en su momento cuando se decía que el chavismo era débil, estaba fracturado,
Eso era más una declaración a la galería que otra cosa. De verdad. Ahora, yo tengo que hacer una pausa y en la última parte, además de revisar un poco más el resultado contigo, para el mismo domingo, en la noche, que se perfila, yo quisiera que me dieras tu punto de vista con relación a la participación, por ejemplo, de Falcón y Bertucci. Porque cuando uno te escucha hablar a ti, digamos que se reafirma la tesis de no participar en un proceso absolutamente amañado, que no es transparente, no es confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Ilegal, ilegítimo, convocado no por la vía que correspondía, en fin. Pero hay personas que insisten en que deben participar y todavía tienes 2 candidatos que están corriendo en la arena política. Entonces, bueno, yo quisiera que regreso me diera tu punto de vista de por qué lo hace. Si además sabes que las condiciones están todas en contra y lo más seguro es que el domingo pierda, me lo vas a comentar al regreso. A ver, ¿por qué crees tú que Bertucci y Falcón están participando en este proceso, cuestionado además por la comunidad internacional? Déjame rehacer la pregunta para tratar de responderla mejor. Primero, mi postura. Yo creo que fue un error de la oposición no participar. ¿Ah, sí? No porque con su participación se pudiese ganar el 20, sino porque las elecciones son necesarias pero insuficientes para generar un quiebre dentro de la coalición gobernante. Entonces, para mí es un error inicialmente que la oposición decidiese no participar y dejara abierta esa posibilidad a la participación de terceros, en este caso fue Bertucci o Falcón. Pero ¿qué resultaba si la oposición, antes de seguir la segunda parte, qué ganaba la oposición participando? Ganaba, en líneas generales, tratar de forzar un quiebre dentro de la coalición gobernante junto a la presión de la comunidad internacional. En este momento, la porción de la oposición que no decide participar lo está apostando toda la comunidad internacional. Y pareciera que la comunidad internacional se está jugando sin cartas que jugar en el caso venezolano, porque más allá de las sanciones individuales, eso puede ir escalando, pero a partir del 10 de enero, si Maduro es reelecto el 20 de mayo, el 10 de enero van a estar en una disyuntiva importante. ¿Qué hacen con el gobierno de Maduro? ¿Van a retirar a todos los embajadores? ¿Van a romper relaciones con ese nuevo gobierno? No hay precedentes de que eso haya ocurrido. De hecho, el tema del desconocimiento en el derecho internacional es bastante relativo. Claro, pero vamos a suponer el caso de que la oposición hubiese participado. Igual el presidente, a través de todo lo que describimos antes, hubiese ganado. Pero lo está forzando... No está validando ese proceso que era... No, pero está forzando a que Tibisay adultere el boletín de resultados como hizo en la Constituyente, lo está forzando a que se haga lo del Estado Bolívar, estás dándole argumentos a lo interno de la coalición para tratar de marcar distancia de lo que está haciendo Maduro. En este momento Maduro a lo mejor no necesita echar mano de más allá de lo que se hizo hasta 2015 para ganar, por la división de la oposición y por la falta de cobertura. Ahora bien, mi postura es esa. La oposición debía participar con un candidato único y en unidad. No lo hizo. ¿Significa eso que Falcón está haciendo lo correcto? La forma en que Falcón ha abordado la campaña a mí me genera muchas dudas porque ha desestimado muchos de los elementos que para mí son básicos. El tema del registro electoral, el sistema automatizado, lo que ocurrió en Bolívar. E incluso la custodia del proceso, porque hasta donde tengo entendido no tienen una base que le custodie todo el proceso, por ejemplo, para el 20 de mayo. No hay testigos para todas las mesas. Pareciera... excúsame el término, pero una posición muy naif sobre lo que es ir a una elección en estas condiciones, en este sistema. Creo que Falcón se equivoca en eso. Ahora, desde mi perspectiva, Falcón gana incluso perdiendo. ¿Por qué? Porque el 21 de mayo Falcón va a reclamar la conducción de la oposición en función de que el CNE dirá que sacó 4, 5, 6 o 7 millones de votos. Lo que diga el CNE, Falcón va a reclamar eso como un capital político propio. Y vamos a empezar entonces en una división, ahora sí mucho más formal, del Frente Amplio y Falcón. ¿Con quién se va a querer sentar el gobierno a negociar? Con Falcón. ¿Quién va a exigir el gobierno que esté en una mesa de negociación? Falcón. ¿Quién va a tener que tocar la puerta de Falcón para sentarse en esa mesa? El Frente Amplio. Es decir, le diste la oportunidad a Falcón de encabezar esas discusiones o esas negociaciones con el gobierno. Bueno, que tantas negociaciones en un sistema totalitario, como lo describíamos al principio. Bueno, pero dentro de ese quiebre eventual o esa posibilidad de quiebre de la coalición gobernante, en algún momento hay que sentarse a negociar. Ahora bien, ¿qué va a pasar el 21? Creo que desafortunadamente vas a tener a las dos oposiciones discutiendo sobre el resultado. Vamos a suponer que la participación es 60%. Vamos a tener a la gente de Falcón diciendo que eso demuestra que su estrategia era la correcta y que perdieron porque... La gente se abstuvo. Porque hay un sector que se abstuvo. Hay 40% de abstención en este escenario hipotético. El Frente Amplio dirá que tenían la razón. Lograron que 40% se abstuvieran. Y aquí vamos a entrar en un debate de números. Por ejemplo, si tú le dices a un chileno
que tuvimos 60% de participación, el chileno dirá que son una maravilla, porque ellos tuvieron 48 en su elección presidencial. Ahora, si lo comparamos contra los últimos registros de nuestras elecciones, donde el promedio es 78, la cifra parece baja. Ese 60%, todo el mundo que fue a votar quiso ir a votar, o ahí están esos 4 millones que dice More Consulting que están obligados o que creen que están obligados para no perder el CLAP. Es decir, va a haber un debate de la oposición sobre unos resultados donde... Pero en caso tal de ser un 60%, por ejemplo, de participación, ajá, de ese 60%, ¿cuánto para Maduro y cuánto para Falcón? Es que eso es lo menos, porque lo que va a tratar de hacer el gobierno es decir que la elección es legítima en función de la participación. Exacto. Y con un 55-60% de participación, la mitad de las democracias del hemisferio quisieran tener ese nivel de participación en su proceso presidencial. Porque no se vio en Chile, no se vio en Estados Unidos, a lo mejor no se ve en México, a lo mejor no se ve en Brasil. Es decir, el tema de llevar el debate hacia donde lo está llevando la oposición va a ser muy favorable para Maduro, pero muy perjudicial. ¿Y a Bertucci dónde lo dejan en esta historia? Bertucci porque ha venido creciendo. Ha venido creciendo significativamente y sorpresivamente. De hecho, Falcón siempre se vendió como el único capaz de aglutinar el voto del chavista descontento. Pero la campaña de Falcón ha sido mala, sinceramente. Creo que ha resultado mejor candidato Francisco Rodríguez, su asesor económico, que el propio Falcón. Y las últimas encuestas parecieran demostrar que Bertucci está aglutinando ese chavista descontento, que en teoría era donde apuntaba la campaña de Falcón. Eso habrá que verlo el 20 de la noche, sobre todo si se cree que los resultados que anuncia el CNE son reales. Ahí vamos a tener un quiebre importante en el análisis. Si se unen ellos, ¿no ganan? Si sumas los votos de Falcón contra ¿con toda Maduro, la abstención? Si sumas los votos de Falcón y Bertucci en todas las encuestas, ganan de calle a Maduro. Ahora bien, ¿es suficiente ganar en las encuestas para derrotar al Estado venezolano? Las condiciones te dicen que no, que necesitas mucho más para derrotar al Estado venezolano. Pero la oposición, el 21, lo que tiene que hacer es, desde mi perspectiva, salir de ese debate rápidamente porque tiene que retomar su coordinación electoral y política lo antes posible. Vamos a suponer, Maduro es reelecto el 20, el CNE lo proclama el 21 o el 22 para evitar cualquier tipo de impugnación al resultado, legalmente hablando. E inmediatamente la constituyente saca el proyecto de constitución, de nueva constitución, se afecta a propiedad privada, se afectan otros valores ciudadanos. ¿Qué hace la oposición? ¿Participa o no en ese referendo? El debate para la hoja de ruta, bien sea de Falcón o del Frente Amplio, para los próximos meses hay que definirlo inmediatamente. Y lo peor que puede ocurrir es que el 21 el debate se centre en, bueno, el 60% le da la razón a le da la razón a Falcón o se la da al Frente Amplio. No sé si también estás percibiendo que al final la decisión se va a tomar el mismo domingo, Eugenio, y que de repente nos podemos llevar una sorpresa en la noche, o bien de participación o de abstención. ¿Tú tienes esa misma percepción y que además en sectores populares crece más la idea de participar y solo en la clase media es donde está, digamos, esa posición de abstenerse? Los encuestadores están muy preocupados porque este es un clima de opinión muy volátil y probablemente todas las encuestas se van a equivocar al proyectar participación, porque el número de muy decididos es, lo que dicen que están muy decididos a votar, que es el indicador clave generalmente, es extremadamente bajo. Pero los que dicen que están decididos y están dudando es un bloque importante de participación. De hecho, vemos que, por ejemplo, Data Análisis, muy decididos 30%, pero si le mezclas muy decididos y decididos, eso ya llega a 60%. Eso te cambia no solamente el debate sobre la participación, sino sobre el eventual resultado, por lo menos en la encuesta. En líneas generales, el venezolano siempre ha votado. Ha votado a pesar en presidenciales, sobre todo. En presidenciales. Ha votado a pesar del CNE, ha votado a pesar de las condiciones. Y de hecho ya desde 2015 se veía en las encuestas que al venezolano le molestaba cuando la oposición le decía que todo estaba perfecto dentro del sistema electoral. Porque el ciudadano entiende que el sistema no funciona, que el sistema no es equitativo, no es competitivo. Hay sesgos dentro del sistema. Aún así el venezolano quiere votar en su mayoría. El problema es el valor que le está dando el venezolano al voto. ¿Qué cree el venezolano que va a lograr con ese voto? Más allá de apoyar a Falcón, más allá de apoyar a Bertucci o votar en contra de Maduro. Y desafortunadamente, ni en el caso de Falcón ni en el caso del Frente Amplio, pareciera que hay un plan estratégico de cómo aprovechar o esas personas que se quedan o esas personas que van a votar a partir del 21. Porque bien sea por la abstención, bien sea por la participación, eso tiene que ser parte de una planificación estratégica para generar un quiebre dentro de la coalición gobernante. Insisto en esto.
las elecciones son necesarias pero insuficientes. Claro, la presión en las condiciones que estamos hoy. Claro, y la presión de la comunidad internacional es necesaria pero insuficiente por sí sola. Aquí se necesita mezclar la acción en varios tableros, que es lo que pareciera que no está ocurriendo en este momento. ¿Tú no te paseas por el escenario, quizás insólito, de que de repente a las 10 de la noche del domingo 20 de mayo, Lucena tenga que anunciar que ganó un Falcón, por decirte? Si nos atenemos a lo que dicen... Con una participación importante de venezolanos. Si nos atenemos a lo que dicen las encuestas, Falcón debería ganar, aún con esta participación. Sinceramente, él está ganando en todas las encuestas. Por poquito o por mucho, dependiendo de cómo se calcule la participación. Pero Falcón está ganando. ¿Y ahí qué va a hacer la oposición y qué va a hacer la comunidad internacional que dice que desconocerán los resultados de estas elecciones, sea lo que sea, porque sencillamente no se les considera legales? Volvemos al problema. La elección está ubicada en una fecha que es inadecuada. Exacto. Tenemos 7 meses por delante para esa toma de posesión. Falcón puede ganar Bertucci el domingo en estas hipótesis. El problema es que pasa desde ese momento hasta el 10 de enero. Capaz vemos al chavismo reclamando fraude por compra de votos, como hicieron en Amazonas. Y repiten la elección. Los escenarios de que gane Falcón el domingo abre el abanico de posibilidades de cualquier cosa. Claro, pero ahí le toca, porque de hecho le hice la pregunta a un dirigente opositor que está dentro de la mesa de la unidad y en contra de la participación, por lo menos en estas condiciones. No es que no estén de acuerdo con elecciones, ¿no? Pero al final yo le preguntaba sobre eso, le decía, si gana Falcón, ¿qué harían ustedes? Lo desconocería igual, porque este proceso es irregular desde todo punto de vista. Habría que preguntarle a la comunidad internacional cómo la comunidad internacional va a ver la participación y un eventual triunfo de Falcón. El problema es no si él gana, el problema es lo que pasa entre que él gana y la toma de posesión del 10 de enero. Eso es lo que te va a marcar ese proceso. Siempre te agradable hablar contigo. Por eso es que uno te consulta tanto, querido. Gracias. De verdad, eres una referencia en esta materia. Gracias, de verdad, por aceptar esta entrevista y veremos entonces qué ocurre este 20 de mayo. Y a ustedes también gracias por estar siempre ahí. Será hasta un próximo programa.